Hola, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y a pesar de que soy psicóloga, ten en cuenta que este vídeo tiene funciones educativas y no puede sustituir nunca una terapia, una psicoterapia. Por lo tanto, si piensas, si sientes que necesitas psicoterapia, por favor, búscala cerca de donde tú vivas si es posible. Hoy vamos a hablar de algo que es muy importante, que es una de las piedras angulares de muchas psicoterapias, pero también de muchas tradiciones espirituales, y que sin embargo muy a menudo es muy mal comprendido, lo cual lleva en ocasiones o bien a una inacción que se convierte en algo pasivo y tóxico, o lleva a un rechazo completo de este concepto. Este concepto tan mal comprendido es el de la aceptación. Y tendemos a pensar que la aceptación significa que no hagamos nada, que no luchemos, que nos pasen con el abuso por encima, o incluso que nos dé igual lo que a otra persona le esté pasando. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La aceptación tampoco es yo soy así, aguántate, me acepto, tú me tienes que aceptar. Tampoco eso es la aceptación. Vamos a ver qué es la aceptación y vamos a ver por qué es tan importante para que aliviemos el sufrimiento que tenemos, pero también vamos a ver qué es lo que no es la aceptación. Y vamos a ver 3 vías de acción fundamentales. Vamos a comprender que la aceptación es la base de todas ellas, de las 3, pero vamos a ver cuándo escoger cada una de estas 3 líneas de acción. El ser humano sufre. Sufrimos todos. Desde el momento en el que nacemos, sufrimos, y de aquí hasta que desaparezcamos de este mundo, en algún momento el sufrimiento va a ser parte de nuestra vida. Bien porque ocurran cosas que nos causen sufrimiento y dolor, a veces, desgraciadamente, cosas muy duras, o bien porque tenemos una especie de insatisfacción, inseguridad, algo a veces difícil de definir y que en sánscrito se le conoce con el nombre de dukkha. Este dukkha es más que el sufrimiento, es mucho más que, aunque lo solemos traducir como sufrimiento, es más que sufrimiento, es una condición subyacente al ser humano. Incluso aunque las cosas nos vayan muy bien, puede haber un estado de insatisfacción de fondo, puede ser debido a la impermanencia de las cosas, de nosotros mismos, también a una insustancialidad, por decirlo de alguna forma, que percibimos en todas las cosas. Esa impermanencia es como cuál es la sustancia de todo, cuál es la esencia de todo, cuál es el porqué de todo. Es un sufrimiento que a veces no es tan evidente y que intentamos en muchas ocasiones tapar y ahogar de 1001 maneras con 1001 entretenimientos. Nos genera inseguridad, nos genera una falta de satisfacción y este sufrimiento tiene su origen en la confusión de cuál es nuestra verdadera esencia. Y quizá, no sé si es mayor en estas épocas que en otras, pero sí que es cierto que los problemas emocionales están aumentando muchísimo. Hay un dolor físico y emocional que está vinculado a situaciones concretas, pero este otro sufrimiento no es ese dolor, no está vinculado a una situación concreta, sino que es este sufrimiento, esta insatisfacción de base a la que se referían en la India con la palabra sánscrita dukkha. Sin embargo, las estrategias que vamos a ver hoy no solamente se van a referir a esta insatisfacción de base, sino que también nos van a dar herramientas para situaciones concretas que nos estén ocasionando sufrimiento. A menudo en el mundo del mindfulness se habla de que no es el hecho el que nos causa sufrimiento, es la interpretación del mismo. Obviamente esto dentro de unos límites, porque
hay algunas situaciones, algunas circunstancias que nos van a ocasionar un sufrimiento a todo el mundo, un sufrimiento de base. Cuando perdemos a un ser muy querido, lógicamente eso va a producir un sufrimiento, sobre todo si es alguien muy muy querido, como puede ser nuestra pareja o como pueda ser desgraciadamente la pérdida de un hijo. Eso va a producir un sufrimiento tremendo, un sufrimiento muy grande, y es un sufrimiento que va a estar ahí. Sin embargo, cómo superemos ese dolor tan grande va a depender también de nuestros propios pensamientos y de algunas creencias que se pueden instalar y que podemos creer completamente. Podemos tener la creencia de que nos va a costar muchísimo, pero que vamos a volver a estar bien. O podemos tener la creencia de que eso va a ser insuperable, que no lo vamos a poder resistir y que nunca vamos a volver a sonreír. Si pensamos nunca voy a volver a ser como antes, que es un pensamiento frecuente en esas situaciones, eso es cierto. Pero es que incluso sin que ocurra nada trágico, nuestro yo va cambiando con el paso del tiempo. En el canal ya hay un vídeo sobre la filosofía estoica y cómo muchas terapias psicológicas se han basado en la filosofía estoica y cómo nos puede ayudar a superar la ansiedad y problemas emocionales y dificultades y ayudarnos a tener una mayor resiliencia, un crecimiento incluso postraumático. Os dejaré el enlace en la caja de descripción del vídeo. Pero además muchas terapias psicológicas se basan también en esta aceptación y en esta actitud ante los desafíos de la vida. Por ejemplo, el psiquiatra Viktor Frankl, que superó y sobrevivió a los campos de exterminio nazi, no así su mujer, que estaba embarazada, y él perdió a su esposa y al hijo que él creía que estaba esperando. Para él fue una pérdida tremenda y le costó superarlo. Sin embargo, él nos habla de esa actitud ante estas situaciones difíciles, extremas, y esa aceptación también. Y nos dice concretamente, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestra capacidad de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Viktor Frankl subrayaba el poder de la elección de la persona en la determinación de nuestro camino hacia el crecimiento y la libertad, incluso frente a las circunstancias más extremas, más desafiantes como las que él vivió. Cuando hablamos entonces de aceptación, una confusión frecuente es pensar que estamos aceptando una posibilidad futura. No, cuando se habla de aceptación, se habla de aceptar lo que ya es. De alguna manera, como el instante presente es nada más que eso, un instante, estamos aceptando el pasado. ¿Por qué? Porque el pasado ya no lo podemos cambiar. Se trata de dejar de pelearse con la realidad, de hacer la paz con el momento presente y ver a partir de ahí qué es lo que podemos hacer, y para eso os voy a dar hoy unas indicaciones que os pueden ayudar a la hora de escoger los caminos más adecuados en cada situación. Tenemos que partir de la aceptación de que lo que ya es y por lo tanto no lo puedo cambiar, y no jugar con el condicional. Si yo hubiera tenido una infancia diferente, si mi padre hubiera hecho, si mi madre hubiera hecho, si nos hubiéramos ido a vivir en tal sitio, si no me hubiera casado, si hubiera tenido niños, si no los hubiera tenido, si hubiera aceptado ese trabajo. Todo eso son isis, y también los isis de y si esta persona no hubiera dicho, y si hubiera hecho, y si. Estamos viviendo continuamente, peleándonos con la realidad y viviendo continuamente en un mundo que no existe. El condicional es un tiempo verbal muy adecuado para la comunicación, pero es una tortura a nivel psicológico, y tenemos que desterrar el condicional y aceptar que lo que ya es y ver qué es lo que puedo hacer de aquí en adelante. En muchas tradiciones espirituales, la aceptación ha sido una de las piedras angulares. Como vivimos en Occidente, no todos, pero muchos de vosotros tendréis una tradición cristiana y habéis crecido, nos hemos educado
en esa aceptación cristiana, en esa paz y reconciliación con todos los seres, con lo que es, porque es como una confianza en el plan divino, en los designios de Dios, también esa confianza en los demás, esa aceptación de los demás, esa aceptación de que todos somos criaturas divinas, de que todos sufrimos y de que todo forma parte de un plan divino. Eso desde ese punto de vista. Si nos vamos a otra cultura muy lejana, con una tradición más antigua, porque es anterior, el budismo también, una de sus piedras angulares es la aceptación. Por un lado, la aceptación de la impermanencia, de que el cambio constante es una característica de la vida, tal y como nos decía el filósofo griego Heráclito. Nos hablaba de este cambio y nos decía, no te bañarás 2 veces en el mismo río. El cambio es una constante. También en la filosofía china, en la tradición china, por ejemplo, en el I Ching es el libro de los cambios y nos dicen lo único que es permanente es el cambio. Por otro lado, nos hablan, en el budismo se habla de la aceptación del sufrimiento y eso no quiere decir, tengo sufrimiento, me tengo que aguantar, sino que es la aceptación de que está ahí y de que se puede superar. Por otro lado, es también la aceptación de lo que ellos llaman anatta, el no yo, que es un concepto que nos cuesta mucho entender en Occidente y que implica el desapego, una mayor distancia, una mayor observación de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, porque no son nuestra identidad, porque van cambiando también con el tiempo. Y de hecho, si miramos, nosotros mismos vamos cambiando con el tiempo, nuestras opiniones, nuestras emociones cambian con el tiempo. Nos casamos enamoradísimos de una persona y a lo mejor luego terminamos divorciándonos de esa persona y a lo mejor nos divorciamos de buena manera o nos divorciamos con muchísimo odio y con mucha rabia. Entonces, ¿quién era yo? ¿La persona que se había enamorado? ¿La persona que se ha desenamorado y que no soporta a esa otra persona? Vamos cambiando nuestras emociones y nuestros pensamientos pueden cambiar más o menos, pero pueden hacerlo. Por supuesto, también nos hablaban, como se habla en el mindfulness en Occidente, de la aceptación del momento presente, sin juicios ni críticas, con atención plena. Mindfulness se define como la conciencia plena en lo que sea que se despliega en el momento presente, con plena aceptación, sin juicios ni críticas de eso que se está desplegando. Otra vez, eso no quiere decir que no lo pueda cambiar si hay algo que cambiar, pero el cambio es algo que se va a hacer después. Lo que ya es y tengo que partir de aceptarlo. Es un poco como si tenemos un entrenador, estamos aprendiendo a nadar y tenemos un entrenador y nos dice, observa ese movimiento del brazo, lo estás haciendo mal, tengo que aceptar que estoy haciendo mal ese movimiento del brazo para poder cambiarlo. Es exactamente el mismo concepto. La importancia de esta aceptación está también presente en el taoísmo, que hablan de estar en armonía con las circunstancias, de fluir con la vida, de no resistirse, de ser como el agua. También en el hinduismo, en la aceptación de la vida como parte de la ley cósmica. Está presente, por supuesto, también en el estoicismo del que ya hemos hablado, en Eckhart Tolle, de quien hemos hablado también, en Byron Katie y en muchas terapias psicológicas, como dije en el vídeo del estoicismo. Por ejemplo, en la terapia de aceptación y compromiso, cuyo nombre ya hace referencia a esta aceptación, se aceptan las emociones y pensamientos actuales tomando acciones alineadas con los valores que la persona tenga. Por supuesto, en la terapia cognitivo-conductual, en la terapia cognitiva basada en mindfulness y también en la logoterapia que desarrolló Viktor Frankl, a quien ya he mencionado. Carl Rogers también habla de la aceptación. Marshall Linehan, que desarrolló la terapia dialéctica conductual, que es la mejor terapia para el trastorno límite de la personalidad, nos habla también de la aceptación y de la aceptación de las emociones y las experiencias que la persona tiene trabajando para el cambio. Cuando esta aceptación
está en la base de nuestra vida, de nuestra propia filosofía de vida, y es algo que trabajamos y es algo que cultivamos, va surgiendo una especie de tranquilidad, de calma, de serenidad y también de plenitud y una mayor comprensión de la naturaleza de las cosas, de la naturaleza de la realidad y de la realidad humana. Matthieu Ricard, en su libro En defensa de la felicidad, nos describe esta felicidad como un estado adquirido, es algo que se trabaja, es algo que se conquista, no es algo que nos llueve del cielo, es adquirido, es un estado de placer y plenitud que se trabaja y que es independiente de las circunstancias que la vida lógicamente va a tener. Desde ese punto de vista es muy diferente de lo que a menudo consideramos que es estar contento. A menudo ponemos nuestra felicidad y nuestra infelicidad en circunstancias externas. Lógicamente hay un cierto estado de satisfacción y de insatisfacción en la vida que va a depender de las circunstancias. No somos Buda, no somos una piedra tampoco, por lo tanto, parte de nuestro estado emocional va a depender de esas circunstancias. Pero esas circunstancias pueden dominarnos completamente o pueden no dominarnos tanto. Todos tenemos la experiencia de personas que en situaciones muy, muy duras tienen, a pesar de la dificultad y a pesar de que ellos mismos te están diciendo que lo están pasando mal o que lo están pasando muy mal, tienen una mayor presencia de ánimo, una mayor serenidad, una mayor estabilidad incluso en sus emociones, mientras que otras personas tienen un gran despliegue emocional, viven emociones muy fuertes, lo pasan muy mal y se vienen abajo, se hunden completamente. Esto puede tener que ver también, ya lo iremos tratando en otros vídeos, lógicamente con traumas previos que haya tenido la persona, también con la educación, con la autoeducación que todos vamos realizando y con cómo hemos ido trabajando todas esas cosas. Stephen Covey nos habla de los círculos de preocupación y de control. Los círculos de preocupación son todas las cosas que te preocupan y sobre las que no tienes absolutamente ningún control. En el otro lado estaría el círculo de control. Son las cosas que sí puedes controlar o en las que sí puedes influir. A veces oímos las expresiones de personalidad reactiva, personalidad proactiva. A mí no me gusta ahí hablar de personalidad, porque incluso aunque una persona actúe de forma reactiva o de forma proactiva con mayor frecuencia, y desde ahí podamos decir, bueno, es que es una persona reactiva o una persona proactiva, en realidad es algo que podemos cambiar y, sin embargo, cuando hablamos de personalidad, tendemos a pensar que es algo que no se puede cambiar. Cuando una persona actúa de una forma reactiva, tiene un círculo de preocupación muy grande y tiene un círculo de control muy pequeño. Es decir, gran parte de su energía emocional, mental, gran parte del tiempo del día lo pasa pensando y preocupándose por cosas sobre las que no tiene ningún control. Por ejemplo, lo que dicen en las noticias, las opiniones que puedan tener otras personas, la vida privada de otras personas, las decisiones que toman miembros de tu familia también, o tus propios hijos o tu propia pareja. Son cosas que no podemos controlar. Cuando tus hijos, sobre todo cuando ya son adultos, toman decisiones, es algo que no está bajo tu control. Es lógico que como padre, como madre, te preocupes, pero si ya son adultos, no lo puedes controlar. Algunas personas pierden casi toda su energía pensando continuamente en este tipo de cosas en las que no pueden controlar. Por lo tanto, como nuestra cantidad de energía es limitada, les queda poca energía para actuar, para hacer cosas, para plasmar cosas. Las personas proactivas pasan más parte de su tiempo pensando y dedicándose a cosas que sí están bajo su control o su influencia. Ya no es que no se preocupen o no piensen en cosas que no están bajo su control, pero le dedican menos tiempo, con lo cual tienen más energía, mucha más energía para poder actuar, para poder plasmar cosas en su vida.
A lo mejor me puedes decir, bueno, pero es que yo tengo 60 años, bueno, yo también tengo más de 60 años, o yo tengo 80 años, yo ya estoy jubilado, jubilada, ya no es momento para plasmar, es momento para plasmar, no es para plasmar el momento de empezar una familia, pero es un momento para plasmar otras cosas. Cada momento en la vida tiene la posibilidad de plasmar algo, de ejecutar algo. No tenemos que confundir lo que nos afecta con lo que depende de nosotros, lo que te afecta con lo que depende de ti. El tiempo nos afecta. La economía mundial, lógicamente, nos afecta. Las decisiones de los políticos, las leyes que pongan, si hay un terremoto o no hay un terremoto, todas esas cosas nos afectan. Si mi pareja me trata bien o mal, si me deja o no me deja, lógicamente me afecta. Si tengo un hijo y no me habla, o me trata mal, o me grita, me afecta. Pero no tengo ningún control, sobre todo si mi hijo es adulto, no tengo ningún control sobre ninguna de esas cosas. Si es alguien cercano a mí como mi pareja o alguien de mi familia o mi hijo, puedo decirle que pare. Pero esa persona puede hacerlo o puede no hacerlo. A veces me escribís, lo estoy pasando muy mal porque me he quedado sin trabajo, lo estoy pasando muy mal porque tengo un hijo que no me habla, lo estoy pasando muy mal porque mis hermanos no me hablan y cuando voy a visitar a mis padres no me dirigen la palabra, lo estoy pasando muy mal porque mi pareja me acaba de dejar. Estamos viendo ese sufrimiento como directamente vinculado a una causa, lo cual es verdad, pero tenemos que aprender a ver qué parte de ese sufrimiento es el sufrimiento base que no podemos eliminar, que tenemos que pasar por ahí, y qué parte de ese sufrimiento es un sufrimiento añadido por nuestra cuenta al mantener una lucha constante contra aquello que no podemos cambiar, golpeándonos contra un muro, intentando derribar un muro con nuestros puños y con nuestra cabeza. Y lógicamente ese muro, si es de piedra, no lo vamos a derribar y lo que vamos a conseguir es fracturarnos la cabeza y las manos. Entonces tenemos que identificar qué es lo que nos causa sufrimiento y tenemos que identificar si eso es algo que depende de nosotros o es algo que no depende de nosotros. No depende de mí lo que otras personas hacen. No depende de mí acontecimientos externos. Depende de mí cómo me tomo lo que ocurre y qué acciones elijo tomar. Por ejemplo, sabéis que en Estados Unidos hay una región en la que está en un pasillo de tornados, en la que con frecuencia hay algún tornado. Y se dieron cuenta que en algunas zonas había más muertes que en otras. Y resultaba que en la zona donde había más muertes tenían como una forma de pensar que era: estoy en un pasillo de tornados, si Dios quiere enviar un tornado, si la naturaleza quiere enviar un tornado, lo va a hacer. ¿Qué se va a hacer? No puedo hacer nada, ya está. Si está en mi destino, me tocará sufrirlo. Mientras que había otras partes que tenían una actitud mental que era diferente, que es: estoy en un pasillo de tornados, si puedo construir un sótano, tener agua preparada, una radio, pilas, latas de comida y cosas suficientes para sobrevivir todos juntos en el caso de que haya un tornado y arrastre la casa, de que un tornado pase por aquí, vamos a tener muchas mejores posibilidades de supervivencia. Lógicamente, esa actitud segunda, proactiva, de saber hay una posibilidad de que ocurra esto, por lo tanto voy a hacer esto otro, es una actitud que disminuía la mortalidad. Es como los pilotos de aviación tienen que repasar un montón de cosas antes de despegar, porque los errores pueden ocurrir. Por un lado, somos humanos, nosotros tenemos errores, pero también en la naturaleza no son errores, pero los tornados existen, los maremotos existen, los terremotos existen. Por lo tanto, si tenemos una actitud proactiva ante estas situaciones, vamos a disminuir nuestro sufrimiento. Y fijaros que esto supone una aceptación, es decir, como vivo en una zona de tornados, me voy a preparar. Estoy aceptando que vivo en una zona de tornados,
Estoy aceptando que alguna vez puede pasar un tornado por encima de mi casa y por lo tanto me voy a preparar. Os pongo aquí un esquema. No te preocupes si lo estás escuchando y no puedes ver el esquema. Hay un PDF descargable en el que tienes el esquema. En este esquema puedes ver cómo cuando algo te ocasiona sufrimiento, lo primero que te tienes que preguntar es si esa situación depende o no de ti. Si tu respuesta es afirmativa, sí depende de mí, entonces cambia la situación. Pero puede ser que no dependa de ti, porque dependa de circunstancias externas o porque dependa de otra persona. Si no depende de ti, te tienes que hacer otra pregunta. No te preocupes, lo vamos a ver ahora en más detalle, que si te puedes marchar. Y ahí puede ser que sí que te puedas marchar o puede ser que no. Y ahí vamos a tener otras dos acciones posibles. Vamos a ver con un poco de detalle la acción que tenemos que realizar cuando la situación que nos causa sufrimiento sí depende de nosotros, sí depende de uno. Si te das cuenta que sí depende de ti, que es, por ejemplo, una situación interior tuya, son tus propias emociones, podemos tener pensamientos, emociones, y nos damos cuenta que a lo mejor no dependen de nosotros que estén ahí ahora, porque a lo mejor dependen de condicionamientos previos, de circunstancias que ha habido en nuestra vida, de aprendizajes que hemos tenido, pero una vez que tomamos conciencia de eso y los queremos cambiar, ya sí depende de nosotros. O puede ser una circunstancia de nuestro entorno, de nuestro medio, pero que podamos cambiar. A lo mejor me siento incómodo porque hay caos o desorden. Bueno, pues lo puedo organizar ese caos y sentirme mejor. O no estoy a gusto en el trabajo que tengo. Bueno, pues a lo mejor lo puedo cambiar. Puede ser que no, pero puede ser que sí. Entonces, una vez que detecto que sí, que depende de mí, tengo que dirigirme a cambiar la situación. La mente inmediatamente va a poner pegas, por un lado por pereza, pero también por miedo a la novedad, por miedo a no estar preparados y también por circunstancias que la persona pueda estar pasando a nivel psicológico, por ejemplo, dar estos pasos de tomar acción, de levantarse y actuar en una persona que tiene depresión o en personas con trauma, a veces puede ser bastante más difícil, pero es algo que trataremos en otros vídeos. Esta estrategia requiere lógicamente actuación, requiere determinación, requiere voluntad, requiere paciencia, perseverancia, porque las cosas no se consiguen en 2 días. No pienses en pasos grandes, empieza por pasos pequeños, por pequeños cambios. Y también ten en cuenta que a veces algunos cambios van a ser grandes cambios, pero vas a ir empezando por pequeñas cosas. Por ejemplo, a lo mejor para cambiar al trabajo que tú quieres tienes que hacer una formación primero, o tienes que leer libros, o hacer cursos, o tienes algún tipo de problema de salud, quizá tienes que hacer terapia física o emocional, o quizá te tienes que mudar o reorganizar algo en el trabajo. Incluso aunque la tarea sea muy, muy grande, como por ejemplo realizar unos nuevos estudios, no lo veas solamente la imagen grande, la gran tarea, porque te puede desbordar esa sensación, sino simplemente haz un trabajo cada vez. Avanza poco a poco, paso a paso, poniendo plena conciencia en lo que estás haciendo en ese momento. Algunas veces me decís, sí, pero es que yo soy ya mayor, ya no puedo hacer esas cosas. Puedes hacer otras. Puedes apuntarte a un curso de informática, a lo mejor en tu ayuntamiento. Puedes apuntarte a enseñar punto o ganchillo o aprender punto o ganchillo. Puedes apuntarte a clases de baile. Puedes hacer muchísimas cosas. En la medida que puedas, haz cosas y contribuye al mundo. En la medida que tú puedas. Con cosas pequeñas, pero hazlo. Más vale hacer cosas y fracasar, fallar en algunas, que no hacer nada. Escribe algo, aunque no lo lea nadie. Haz el viaje que no te atrevías a hacer. Aprende algo que nunca te habías atrevido a aprender. Empieza alguna cosa, pero pasa a la acción, a algún tipo de acción. Pero ¿qué pasa si la fuente de ese sufrimiento es algo que no depende de mí, como una situación determinada
o lo que está haciendo otra persona, una relación que no funciona, por ejemplo. En ese caso nos hacemos la pregunta, ¿me puedo marchar? Y si me puedo marchar, tengo que tener mucha valentía porque va a ser algo que va a ser difícil. Tengo que tener valentía, tengo que tener también desapego y tengo que dar el paso y marcharme. Marcharme de la relación que no funciona, del trabajo en el que me tratan mal o en el que me pagan poco, buscar otro distinto o abrir mi propio negocio o aprender algo. Alejarme también de las amistades que me hacen mal, que yo noto que cuando llego a casa, después de haber estado con esas personas, no solamente siento que no me han aportado nada, sino que me siento mal, que me siento emocionalmente mal, porque a lo mejor de alguna manera siento que no encajamos o que han devaluado mi experiencia personal, no me siento a gusto, no siento sintonía con esas personas. Es como hacer un poco de triaje, como seleccionar elementos en nuestra vida. En nuestra mente tenemos un banco de memoria. Y te dejo aquí una ilustración y si solamente lo estás escuchando, esta ilustración la tendrás también en el PDF descargable que te dejaré el link en la descripción del vídeo. ¿Cómo llegar a la descripción del vídeo? Si estás en ordenador, está debajo del vídeo, tienes que pinchar debajo del título, empieza un texto y no se termina, pone más, pincha en más. Si estás viéndolo en el móvil, tienes que pinchar en el título. Al pinchar en el título, otra vez se abre ese texto y tienes que pinchar también en más para que se abra entero. Y ahí estará el link con el PDF descargable para que tengas todas estas herramientas más fáciles. El ser humano tenemos un banco de memoria con experiencias que vamos repitiendo. Esas experiencias no son solo cosas que hacemos, sino también lo que vemos, lo que hablamos, conversaciones, libros, películas, vídeos de YouTube, compañías, las redes sociales. Y algunas de esas acciones me hacen sentir bien y otras me hacen sentir mal. Por ejemplo, puedo leer o ver un vídeo, a lo mejor que es informativo, pero que me hace sentir muy mal. Y a lo mejor eso puede suponerme un desbordamiento en mi capacidad para manejar esas situaciones que están fuera de mi control. Con lo cual es mejor que vaya seleccionando cuál es la información que sí voy a recibir para que no me desborde y que pueda ser algo que yo pueda manejar y en lo que pueda hacer algo. Y sobre ese banco de memoria también está si estoy permaneciendo en el aquí y en el ahora, si a lo largo del día tengo buenas conversaciones, buen uso de las redes sociales y selecciono el material que estoy viendo o las películas que veo. Si procuro cultivar conversaciones en la medida de lo posible que sean positivas, auténticas, pero positivas. Y además intento permanecer en el aquí y en el ahora. Es más probable que esta red de memoria tenga muchos recursos positivos. Sin embargo, si hago un uso no adecuado de redes sociales, con una dependencia de ellas, visitando material con el que me estoy comparando de forma continua, sintiéndome mal con lo que estoy viendo o viendo informaciones que me causan un gran malestar emocional, leyendo cosas que me hacen sentir mal, manteniendo conversaciones que me hacen sentir mal, a lo mejor me hacen sentir superior porque estoy criticando a alguien, pero me hacen sentir mal interiormente y tengo mucha rumiación interna, estoy continuamente con mi mente activa, no estoy en el aquí y en el ahora y estoy pensando constantemente en yo y mi triste historia, yo y mis cosas. Sabemos que eso se activa en el cerebro con la red neuronal por defecto, que por un lado nos ayuda a tener una mayor autoconciencia, pero que también sabemos que está más activa en las personas con ansiedad y depresión y que está menos activa en las personas que practican la meditación. Está activa lo que tiene que estar, pero no está sobreactiva, de tal manera que hay una autoconciencia, pero no hay un excesivo centrarse en uno mismo
alrededor de uno mismo, centrando todo en la vida alrededor de uno mismo y todos los pensamientos alrededor de uno. Entonces, haz triaje, selecciona las cosas que vas a ver, cómo te vas a informar. Puedes estar informado sin necesidad de estar viendo noticias 3 veces al día. Puedes seleccionar leer las noticias y no ver vídeos sobre las noticias, sobre todo sobre algunos. Puedes utilizar las redes sociales sin necesidad de estarlas viendo y de chequearlas varias veces al día o cada 10 minutos, o de que tus decisiones las tomes con respecto a lo que tú veas en esas redes sociales o que lo que ves en las redes sociales te haga juzgar si tú eres feliz o no eres feliz comparándote con lo que estás viendo. Selecciona, elimina lo que tú veas que te produce emociones negativas, como la crítica, por ejemplo, o te está consumiendo demasiado tiempo. Dedica ese tiempo extra a cosas en las que puedas actuar. Pero estábamos hablando también de esta estrategia de alejarme de los ambientes que son tóxicos, de las personas que son tóxicas, ambientes y personas, trabajos que me hacen daño. Pero a veces me preguntáis, ¿pero qué pasa si es mi hijo? ¿Qué pasa si son mis padres? Algunas personas llegan a romper totalmente con sus padres o con alguno de sus hijos porque el daño que les causa es demasiado grande. Esto es muy difícil de comprender por la sociedad y tienen que tener mucha constancia, mucha fuerza de voluntad para poder mantenerse ahí. A veces no queréis una distancia total, pero sí mantener una mayor distancia. Y algunas personas llegan incluso a alejarse físicamente, a irse a otra ciudad, a irse a otro sitio para generar distancia física de esas personas que les resultan tóxicas. Eso no quiere decir que todos los hijos o los miembros de la familia que se hayan ido lo hayan hecho por esa causa, pero algunas personas sí. Pero ¿qué pasa si no puedo marcharme? Por ejemplo, si he tenido un accidente y he perdido una pierna, no puedo marcharme de esa situación. O si tengo un hijo y ese hijo nace con una minusvalía, tampoco puedo ni quiero marcharme de esa situación. Entonces tengo que entrar en la aceptación, no en la aceptación a la que me refería al principio, sino en lo que a menudo se llama aceptación radical. Y esa aceptación radical no es tan fácil. Son solamente 2 palabras, pero no es tan fácil. Tenemos que empezar practicándola como una especie de disciplina, como un aprendizaje. Por un lado, preguntarnos continuamente, ¿esto depende de mí? No, no depende de mí. ¿Puedo marcharme? No, no puedo marcharme. ¿Tengo que entrar entonces en la aceptación? Sí, tengo que entrar en la aceptación y utilizar lo que yo llamo el mantra de la aceptación, que es esto es lo que ha pasado, esto es lo que ha ocurrido, esto es lo que es, lo acepto. A veces cuando ocurre algo muy repentino, sin que llegue a ser todavía, a formar todavía un trastorno de estrés postraumático, porque no en toda experiencia traumática todo el mundo forma un trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, ha ocurrido un trauma y estamos afectados por ese trauma. Y a menudo tenemos la sensación de que estamos viviendo una pesadilla y de que en algún momento nos vamos a despertar y era todo un sueño horrible, pero no era nada más que eso. A los pacientes que yo tenía, cuando yo tenía la consulta abierta, os recuerdo que no tengo la consulta abierta, que la he cerrado para poder dedicarme a este trabajo de psicoeducación. Cuando yo tenía pacientes que habían vivido una situación así, por una pérdida, un accidente, lo que fuera, les decía, les explicaba, tienes que salir de esa situación lo más rápidamente que puedas. ¿Por qué? Porque aunque es una fase normal del duelo, la fase de confusión, de shock, de rechazo a lo que ha pasado, esto no puede ser, esto tiene que ser una pesadilla. Cuando antes entremos en la aceptación, más rápido va a ir fluyendo el proceso, vamos a tener que ir pasando por las otras fases de tristeza y de duelo, pero terminar la fase de shock, que es una fase además de emociones muy convulsas, muy fuertes, muy tremendas, es muy importante. Y ahí el mantra de la aceptación ayuda muchísimo. Y puede parecer muy seco,
Pero es continuamente, cada vez que viene la sensación, el pensamiento, esto es una pesadilla, en algún momento me voy a despertar, es decirte, no, no es una pesadilla, esto es lo que ha ocurrido, esta es la realidad, esto es lo que ha pasado. E interiorizar y aceptar esa realidad. Se trata de esta repetición que os he explicado continua cada vez que viene el pensamiento de que esto es una pesadilla, e incluso sin que venga el pensamiento, repetirse varias veces el mantra, esto es lo que ha ocurrido, acepto lo que ha ocurrido. En mi web hay una pestaña con PDFs descargables de forma gratuita y uno de ellos es el mantra de la aceptación, que está expresado de una manera, pero tú lo puedes expresar de otra. Hay gente que también lo imprime, lo pega en la pared para repetirlo varias veces cuando han tenido un evento negativo, traumático, difícil que les cuesta aceptar. Acepto completamente que esto es lo que ha ocurrido. Acepto que esta es la realidad. No es un sueño, es lo que ha pasado. Aunque me cuesta mucho, acepto que esto es lo que ha pasado. Me rindo a la realidad, acepto lo que ha ocurrido. Y en el canal principal, en la meditación estoica, este mantra de la aceptación está incluido. Y lo que ocurre cuando lo repetimos varias veces al día durante varios días, se va notando una mayor paz de forma progresiva. Yo recuerdo en una ocasión que lo estaba pasando muy mal porque mi madre le había dado un ictus, era la época en la que no se podía estar en los hospitales con nuestros familiares y yo solamente podía hablar con ella por teléfono y no me dejaban verla, no me dejaban visitarla. Todos los días tenía una gran angustia y todas las mañanas lo primero que sentía al despertarme era esa enorme angustia. Utilizaba muchas meditaciones para intentar calmar esas emociones y en un punto me di cuenta, lo que tengo que hacer es el mantra de la aceptación. Empecé a utilizarlo y desde el primer día que empecé, al día siguiente ya noté que me despertaba con mucha menos angustia y unos pocos días después de recitar este mantra, de repente noté que me invadía una sensación de paz y serenidad enorme, impresionante. Eso no quiso decir que no hubiera que seguir trabajando, que no haya habido después momentos extraordinariamente difíciles, que por supuesto que también, pero si lo aplicamos, si lo utilizamos con suficiente constancia, nos viene una paz que es difícil de entender y difícil de explicar y que en algunos momentos, por un lado es un gran consuelo, pero por otro lado nos conecta con algo más que es muy difícil transmitir en palabras. Incluso en la tristeza, incluso aunque haya tristeza, incluso aunque haya llanto, puede haber de fondo una paz interior. Si tenéis alguna duda, de todas maneras, en el vídeo del estoicismo tenéis varios ejemplos de situaciones extremas vividas por personas en que han utilizado esta aceptación radical para que veáis cómo se puede hacer y qué es lo que se puede conseguir. Sin embargo, esta aceptación radical puede llevar y lleva a muchas confusiones. Yo lo veo en preguntas que me hacéis, pero también lo estamos viendo muy a menudo en la sociedad, en redes sociales, en las modas que se van estableciendo. Se habla a menudo de que tenemos que aceptar como somos, tenemos que aceptar nuestros pensamientos y emociones, que esa aceptación es importante para sentirse bien. Y es cierto, pero eso no quiere decir que no trabajemos hacia el cambio. Aceptar como soy no quiere decir, como dice el refrán, quien nace lechón muere cochino. Tampoco quiere decir, mira, yo soy así, me tienes que aceptar como soy, si tengo mal genio, aguántate. No. O es que yo tengo poca fuerza de voluntad, ¿qué le voy a hacer? No, hay que poner trabajo. Aceptar como somos, aceptar nuestras emociones, nuestros pensamientos tóxicos o nuestras adicciones, no significa que no podamos mejorarlas, no significa que no podamos cambiar. La aceptación es el primer paso para el cambio. Como antes cuando os decía, el profesor te dice, estás haciendo esto mal, cámbialo. Y para poder cambiarlo tienes que aceptar la corrección que te han dado,
Tienes que aceptar que efectivamente lo estás haciendo mal, entonces hacer ese esfuerzo para cambiarlo. Tienes que partir de la aceptación de lo que ya es para poder cambiar hacia donde tú quieres estar, sabiendo que te va a costar, porque nos va a costar. No hay cambio de ninguna de estas cosas sin esfuerzo. Ya iré realizando vídeos sobre diferentes tipos de cambios o situaciones que nos afectan y qué tipos de cambios podemos hacer o cómo los podemos implementar. La aceptación de que esto no depende de mí tampoco quiere decir que si esto depende de ti, cada palo que aguante su vela, si es asunto tuyo, pues tú sabrás lo que haces. Porque si a lo mejor veo que necesitas ayuda, e incluso me hayas pedido o no me hayas pedido ayuda, yo me puedo ofrecer. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas algo? Porque si estoy ahí en ese momento y puedo ayudar, eso ya sí se convierte en asunto mío. No es asunto mío si la otra persona lo acepta o no, pero es asunto mío por lo menos preguntar y ofrecerme. Algo tan sencillo como si yo estoy en la calle y tengo mucha prisa, llego tarde a un sitio, pero veo que una persona mayor o una persona con una minusvalía necesita cruzar el semáforo, necesita cruzar el paso de peatones y le puedo echar una mano, pues me voy a parar, le voy a preguntar si necesita ayuda y le voy a echar esa mano. Porque en ese momento, si yo tengo la posibilidad de prestar ayuda, ese es mi asunto. Esa vela ahora ya es mía. El palo que tiene que sujetar esa vela soy yo. Es decir, en el momento en el que yo tengo la posibilidad de una elección, eso significa que puedo hacer algo. Eso no quiere decir que tenga que hacer algo siempre. La decisión es tuya según el momento y la circunstancia y lo que tú veas. Pero quiere decir que ya es tu asunto, porque si no, no tendrías elección. Cuando tienes una elección, es porque eso ya es tu asunto. Tú no puedes elegir hoy voy a llover o hoy no voy a llover. Pero sí puedes elegir sacar un paraguas o no sacar un paraguas. En el momento en que tengo un dilema, tengo una decisión que tomar, es porque ese asunto ya es mío. Si me planteo cómo puedo ayudar a esta persona, quizá la puedo ayudar, quizá no. A veces me preguntáis cómo puedo ayudar a alguien. Estamos intentando ayudar. A lo mejor en esa ocasión, lo único que podemos hacer o lo mejor que podemos hacer es decirle a esa persona, sé que estás mal, si no quieres hablar está bien, pero quiero que sepas que estoy aquí, que si en algún momento necesitas ayuda, estoy aquí para ti. Y ya simplemente eso probablemente para la otra persona va a ser más que suficiente. Otra confusión frecuente es que la aceptación implica aceptar el abuso. De hecho, hay un refrán ahí que dice más vale malo conocido que bueno por conocer, que es un refrán horroroso. También están las frases esas que a veces dicen los abusadores, lo hago porque te quiero, lo hago para protegerte. Como he dicho antes, cuando una persona te trata mal, te puedes ir. A lo mejor no te puedes ir fácilmente, a lo mejor necesitas pedir ayuda antes de poder marcharte. Pero sobre todo si estás al principio de una relación y te estás dando cuenta que es una relación abusiva y en ese momento sí te puedes ir, no te quedes siendo la víctima propiciatoria. A veces estas personas actúan como estas culturas antiguas, primitivas, en las que creían que el volcán de la isla dejaría de entrar en erupción si arrojaban niños o vírgenes a la lava del volcán y así el volcán no entraría en erupción. Lógicamente eso no tenía nada que ver y si a pesar de eso aún así había una erupción, pensaban es que no hemos arrojado suficientes y echaban todavía más. A menudo en las relaciones de tipo abusivo, aunque el vídeo no es sobre esto, pero es simplemente una aclaración para que no lo confundáis con la aceptación, las personas que están viviendo en una relación de tipo abusivo piensan si le hago este regalo, si le complazco o la complazco de esta manera, se va a calmar, va a estar bien conmigo, me va a querer. Y no, nada de lo que tú hagas puede calmar ese volcán de la ira porque no tiene relación. Es como arrojar víctimas al volcán para que no estalle.
No hay ninguna relación causa-efecto. Esa persona va a estallar esporádicamente en ira por los motivos que sean, incluso a lo mejor porque tiene traumas previos o porque es un psicópata, no lo sé. Puede ser un espectro muy amplio de razones, pero incluso aunque las razones sean desde el punto de vista de traumas y demás, no tienes por qué ser tú su terapeuta. Si esa persona necesita que busque terapia, pero tú no tienes por qué ser su terapeuta, si te está haciendo sufrir tanto, tienes derecho a marcharte, puedes marcharte. No seas la víctima propiciatoria que se arroja al volcán para calmar su ira, porque el volcán no se va a calmar, te arrojes o no te arrojes. A menudo cuando hemos invertido mucho en una relación, nos empeñamos en que funcione a todo trapo, por todo lo que hemos invertido. En psicología esto se le llama la falacia del coste hundido, que cada vez que yo digo ese nombre todo el mundo dice, ¿el qué? Vale, es un sesgo de pensamiento y le podríamos llamar, en vez de la falacia del coste hundido, que hay que reconocer que es un término difícil de comprensión intuitiva muy escasa, muy baja, lo podríamos llamar la paradoja de la perseverancia equivocada. Porque la perseverancia es buena, pero a veces no lo es. Este sesgo de pensamiento, es decir, es una desviación, es un error de pensamiento por el cual valoramos más aquello en lo que hemos puesto mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho tiempo o mucho dinero. Si llevamos muchos años en una relación, le hemos puesto mucho tiempo. Si a lo mejor ya nos hemos casado con esa persona y tenemos un piso en común, le hemos puesto también mucho dinero. Si a lo mejor hemos puesto, lógicamente, también muchas emociones. Si ha habido problemas, discusiones, tensiones, hemos puesto mucho esfuerzo. El caso es que esa relación nosotros vemos que nos sale con un saldo emocional negativo. Nos damos cuenta, tenemos muy claro que no nos trae a cuenta que nuestra cuenta emocional está en números rojos. Sin embargo, no nos atrevemos a romper, no queremos romper porque hay una serie de pensamientos en nuestra cabeza que se nos repiten, que es esto tiene que funcionar. Con todos los años de sacrificio que he puesto, esto tiene que funcionar. Si tiro la toalla significaría que estos años no han servido para nada. Y tenemos que darnos cuenta que esos no son los pensamientos adecuados. Tenemos que evaluar si cabe la posibilidad de que eso funcione en algún momento. ¿Por qué? Porque a lo mejor la relación pueda estar pasando por un momento muy difícil, pero se puede superar si trabajamos los dos en psicoterapia de pareja. Y a lo mejor tenemos que trabajar mucho, pero lo vamos a poder superar. O nos damos cuenta que la otra persona no quiere eso en absoluto o que hay características en la otra persona que digamos que no son buenas, que estamos hablando de algún otro tipo de problema tóxico, de narcisismo tóxico, de algún tipo de, se le llama también narcisismo perverso, relaciones de tipo abusivo que no pueden funcionar con psicoterapia de pareja ni de ninguna otra manera. Es un poco como en el Concord, en Europa. Francia e Inglaterra hicieron un esfuerzo enorme a nivel tecnológico y se sigue considerando que lograron grandes avances tecnológicos y construyeron un avión que era gigante, pero que tenía tan limitados los sitios a los que podía ir al ser tan grande, los sitios por los que podía volar por el ruido, y era tan caro viajar en ese avión, aunque habían seguido con el proyecto durante muchísimo tiempo. Al final lo tuvieron que abandonar, lo abandonaron en el 2003, pero probablemente lo podrían haber abandonado mucho antes, pero habían caído en esta falacia del coste hundido, en esta falacia de esto tiene que funcionar porque hemos invertido mucho tiempo y mucho dinero en esto. Esto ocurre entonces a nivel político, a nivel de las grandes empresas, de ahí el nombre de falacia del coste hundido. Vamos a llamarlo mejor la paradoja de la perseverancia equivocada.
Y hay que tener mucho cuidado porque este tipo de falacia, este tipo de sesgo ocurre con frecuencia en las relaciones que son de tipo abusivas. Entonces la persona siente que ha invertido tanto en eso, que se ha sacrificado tanto por esa relación, que le da un valor psicológico muy grande y se empeña en que tiene que seguir funcionando. Y eso no tiene nada que ver con la aceptación. A menudo me habéis preguntado si la aceptación es entonces aceptar el abuso. No tiene nada que ver. Cuando hay aceptación, acepto que la persona que tengo delante es así, es abusadora. Me ha pegado. Mayor realidad no me puede ofrecer. Entonces, como me ha pegado, ya no me quiero pegar yo a mí. Byron Katie dice, si yo me acerco a un perro por primera vez y el perro me muerde, el perro me ha mordido. Pero si yo me acerco una segunda vez al perro y el perro me vuelve a morder, la segunda vez me he mordido yo. Entonces, a menudo en nuestras relaciones hacemos eso. Nos empeñamos en que esa persona que es claramente abusiva no lo es. Proyectamos nuestras fantasías románticas sobre esa persona y le ponemos una máscara de lo que no es. Pero esa persona nos está entregando la verdad. Con su abuso nos está siendo sincero o sincera. Somos nosotros los que tenemos que aceptar esa sinceridad, darnos cuenta y decirnos, vale, entonces yo no me quiero morder a mí misma, yo no me quiero pegar a mí mismo, me voy a ir. Repasando entonces, la aceptación es la aceptación de lo que ya es para cambiar hacia lo que uno quiere y para eliminar el sufrimiento que pueda ser eliminado y aceptar el sufrimiento que no puede ser eliminado. Si tengo un duelo, si tengo que pasar por un duelo, tengo que pasar por él. Hay una parte de dolor que no voy a poder eliminar. Tengo que pasar por eso. Pero hay una parte de dolor que va a depender de pensamientos tóxicos, negativos, distorsionados que yo tenga, que esas sí la puedo eliminar. Como decía Séneca, deja correr tus lágrimas, pero deja también que se sequen. Es decir, hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para recuperarse del dolor. Y diferencia siempre. Si eso depende de ti, cámbialo, actúa. Si te agobian los pasos grandes, no te preocupes, empieza por pasos pequeños. Ejecuta acciones pequeñas. Sal a pasear, toma el sol, haz una comida sana, da pequeños pasos, pequeñas acciones que poco a poco te vayan llevando en la dirección que tú quieres. Si no depende de ti, pregúntate, ¿me puedo marchar? Si te puedes marchar o establecer distancia, hazlo. Y si no puedes marcharte, ahí ya es cuando tienes que entrar en lo que llamamos la aceptación radical, la aceptación completa, la aceptación sin condiciones. La aceptación que te permita encontrar un poco de paz y serenidad en todo lo que estés viviendo en ese momento. Hay un mantra que yo tengo con frecuencia que es meditación y acción. Es decir, que no nos olvidemos que tenemos que actuar también. Tenemos 2 hemisferios, 2 manos, 2 pies. Y de igual manera tenemos la meditación y la acción, la aceptación y la acción. Y la acción puede ser marcharse o cambiar cosas. Pero están las dos y las dos se van a complementar como las 2 manos, como el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, como los 2 pies, para que nuestro camino sea lo mejor posible. Eso no va a querer decir un camino sin sufrimiento, sino un camino sin el sufrimiento que es evitable, sin el sufrimiento añadido que nosotros les ponemos. En próximos vídeos iré hablando de estrategias más concretas y de problemas emocionales más concretos que tú puedes tener, que cualquiera en el mundo actual y a lo largo también de la historia de la humanidad podemos tener. Nada más por hoy. Si te ha gustado este vídeo, dale al like, compártelo y si no te has suscrito al canal, suscríbete y dale a la campanita para recibir
todas las notificaciones de nuevos vídeos, de nuevas actividades. En la caja de descripción del vídeo tienes los capítulos, tienes los links, tienes mis otras redes sociales y canales y todo está anotado ahí para que tengas toda la información posible. Gracias por escucharme hasta aquí. Pon todo esto en práctica poco a poco. Nos vemos en la próxima. Adiós.